Raquel Arbaje, cuando dejemos de politizar la ADP, la educación avanzará mucho más rápido. La primera dama de la República, Raquel Arbaje, afirmó que la Asociación Dominicana de Profesores ha incidido en la lentitud de los procesos de transformación educativa impulsados por el gobierno, asegurando que la politización dentro del gremio representa uno de los principales obstáculos para avanzar con mayor rapidez en el sistema educativo nacional. Sus declaraciones surgen en medio de constante debate sobre el impacto de las huelgas y conflictos sindicales en la docencia pública. Arbaje sostuvo que, al dejar de politizar la ADP, la educación dominicana podría experimentar avances más significativos, respaldando así los esfuerzos del presidente Luis Abinader en materia educativa. Las declaraciones han generado reacciones divididas entre quienes consideran que el gremio afecta la estabilidad escolar y quienes defienden el papel de la ADP como entidad de lucha por los derechos de los maestros. La pregunta: ¿quién tiene más responsabilidad en la crisis educativa, el gobierno o la ADP? 829-451-3381, nuestra vía de comunicación a través del WhatsApp. Allí le vamos a leer su comentario o su respuesta a esta pregunta. Muy bien. Yerjan, adelante. Bueno, miren, la primera dama, cada vez que hace uso de la palabra, lo hace de manera desacertada. Parecería ser que, al igual que el ex candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, el señor Gonzalo Castillo, no logra la primera dama conectar quizás lo que piensa con lo que dice. Es lo que es mi opinión, con el perdón, ¿verdad?, de que pueda sentirse mal, pero como está en calidad de funcionaria pública, pues que aguante su fuetazo. ¿Qué función hace ella? Ella es la presidenta del Gabinete de la Niñez. Okay. Y como está en calidad de funcionaria pública, que es lo que está haciendo ahí, entonces yo tengo todo el derecho a criticarla en el modo que entienda. Recurre la primera dama a la falacia ad hominem. La falacia ad hominem procura siempre desacreditar a la persona que emite el argumento, ¿verdad? No se va al argumento, sino que busca desacreditar a la persona que emite el argumento. Y es lo que ella está haciendo. Ella no está escuchando al ADP, no está escuchando cuál es el argumento del ADP para llamar a paro constantemente y para hacer los reclamos que hace. No, ella está atacando a la ADP como institución. Entonces se llama falacia ad hominem, porque lo primero que debemos llevar a un análisis es, vamos a revisar, ¿qué es lo que está pidiendo el ADP? Vamos a revisarlo. ¿Es válido lo que está pidiendo el ADP? Ahora, ¿es verdadero lo que está pidiendo el ADP? ¿Existe esa falta, esas carencias, esas debilidades, esas problemáticas existen? Eso es fácil de identificar. Y en este caso, y cuando hablo de falacia, es una falacia, ¿verdad?, porque la condición personal de una institución, de una persona física o jurídica, no la deshabilita o no les resta validez en términos de lógica matemática a lo que está diciendo. No se olviden ustedes nunca, lo que me están viendo, de aquello de la tabla de verdad o la tabla de valores de verdad. La conjunción, la disyunción, o sea, sí. No van ustedes a encontrar nunca en la tabla de valores de verdad que diga el hecho de que la persona sea un mentiroso, lo que está diciendo siempre será mentira. Sí o no. Solo sí. Es sí o solo para sí. que algo sea verdad, la persona que lo dice sí o sí siempre tuvo que haber dicho la verdad. Sí. No, porque eso es falso. No sé si me doy a entender. Estoy hablando de la tabla de verdad y lógica matemática. Entonces, ¿qué pasa? Me parece tan absurdo que ella diga eso. Cuando despoliticemos la ADP, entonces la educación avanzará mucho más rápido. Eso es falso. Cuando si le aplicamos a eso la tabla de verdad, esa es una proposición falsa. ¿Por qué? ¿Por qué no comenzamos primero por despolitizar el Ministerio de Educación?
y de que ese grupo de tigres que llega ahí, porque es un grupo de tigres, de asaltantes de camino, de aquellos gobiernos y de ahora, que llegan ahí a lucrarse y a robarse el dinero del pueblo y a nombrar queridas, canchanchanas, compadres, amigos. Y queridos también. Y queridos también, que lo llevan a técnico. Me llamó alguien ayer, antes de ayer, mira que los técnicos, mire, ahí son muy pocos los técnicos que han llegado por mérito. Ahí la mayoría de técnicos de ahora y de antes han llegado por cuña. Señores, hubo gente que lo hicieron técnico, oigan de dónde, ni llegaron a ser maestros. ¿Saben lo que eran? Conserje y lo llevaron a técnico, no ahora. Estamos hablando de tiempos anteriores. Se graduaron y seguido. Entonces, ¿cómo es posible que un sistema educativo pueda avanzar cuando usted toma un maestro que tiene un año dando clases y de una vez lo lleva a técnico por encima de cientos de maestros que están muy por encima y altamente calificados? Entonces, ¿para dónde vamos? Entonces, no, señora primera dama, no es por ahí la cosa. Esa falacia ad hominem a la que usted ha recurrido para intentar desacreditar a la ADP, que ha sido una línea desde el principio, es un tema que yo lo traté aquí, que el gobierno del PRM desde que llegó al poder ha intentado desacreditar la ADP. ¿Para qué? Para no tener ningún sindicato que le haga frente, porque hasta el momento es el único que le está haciendo frente. Pues ni el Falpo. Pero bueno, el Falpo vi que por ahí que dijeron que van a retomar la lucha, parece que no la han cumplido, pero ya ni ellos están siendo grupo de presión, porque eso es, en la sociología, esos grupos, los sindicatos son grupos de presión, ¿verdad?, que hacen el equilibrio en el sistema democrático y de contrapeso al poder. El ADP, eso es lo que tiene que mantenerse, obviamente controlando un poquitico los paros, ¿verdad?, que a veces son muy frecuentes, pero tienen que estar vigentes y tienen que estar fortalecidos. ¿Para qué? Para que los gobiernos no hagan lo que les dé la gana. Entonces, desapruebo de manera muy particular estas declaraciones, las considero desafortunadas, falta de veracidad. Bien. Y manipuladas o manipuladoras, más bien, con una intención de manipular el intelecto de los dominicanos. Adelante, Nay. Gracias, Amado y Yerjan. Miren, realmente estas declaraciones de la primera dama obviamente van a generar siempre lo que es esas opiniones encontradas. Y lo digo así porque independientemente de que ella es una funcionaria pública, tal como decía Yerjan, es parte de la que encabeza el gabinete de niños. Independientemente de eso, también es la esposa del presidente. Se supone que es alguien que habla directamente con el número uno de la nación, como dicen muchos dentro de lo que son los medios de comunicación. Y que estaba sentado frente a ella cuando ella lo dijo. Exacto, pero hay que recordar, ¿quiénes conocen más la ADP? Si las otras fuerzas políticas o el PRM. Y lo digo así porque realmente dentro de la ADP siempre ha habido política, siempre. Incluso dicen que los maestros no se equivocan cuando eligen a sus dirigentes, porque siempre eligen contrario al partido en gobierno. Entonces, dicho este postulado, quiere decir que la política es importante para los maestros cuando eligen a sus representantes en el gremio que les representa ante el Estado. Si bien es cierto que con las luchas de la ADP, las intermitentes huelgas, la cantidad de paros que han hecho y las acciones que limitan el acceso a la educación y que se imparte educación en el país y que afecta directamente al estudiantado. Pero también es cierto que estas reivindicaciones de la ADP se dan por necesidades e incumplimientos del Estado dominicano, de esa política pública obligatoria de lo que es el gobierno de la República Dominicana que debe de cumplir, porque el derecho a la educación es uno de los derechos universales que tienen los niños. Entonces, si es universal, obviamente tiene que cumplir, esté o no esté la ADP politizada. La primera dama, independientemente de lo que dijo, creo que lo que debió decir es que el Estado debe de integrarse en busca de las soluciones que persigue la ADP.
Pero también se le olvidó una parte importante y es que ha sido borrada el papel de la familia dentro de la educación dominicana. Ahí tienen un mamotreto, y lo digo así, porque cuando mis hijas estaban en la escuela, en la educación, siempre dije que la famosa AMAESA, la Asociación de Padres, Madres, Tutores y Amigos de la Escuela, a mí nunca me representó. Y sé que a muchos de los que están mirándonos y escuchando este comentario tampoco lo representa, porque no pinta absolutamente nada. Simplemente es una persona allí para firmar un documento que no se está dando cuenta que lo están utilizando. Yo que me puse durante muchos viernes ese amarillo para luchar, se dejan utilizar porque son parte del sistema también. Entonces yo que me puse durante muchos viernes ese amarillo, reclamando el 4% para la educación, creyendo, y luego lo digo así, creyendo en un Estado y en una sociedad dominicana que iba a mejorar la educación con ese 4%. El resultado está ahí. El 4% está llegando a las aulas, pero ¿qué se está haciendo? Tenemos ahora la peor educación. Tenemos muchachos que van y simplemente van y se sientan y ocupan un espacio. ¿Pero qué aprenden? ¿Cuál es el resultado que estamos teniendo en la sociedad dominicana con los estudiantes en las aulas? ¿Cuántos estudiantes tenemos en condiciones que podamos decir notable en las escuelas públicas? Ahora el sistema premia hasta el que no estudia, porque están obligados a pasarlo. Ahora hay maestros con miedo en las aulas de las escuelas. ¿Y por qué no criticar eso? Primera dama, que usted conoce, y ella sabe que eso está pasando en la educación dominicana. Pero es más fácil, Yerjan, ¿verdad?, criticar a una institución que no habla, porque no habla, que hablar, hacerse responsable, asumir la responsabilidad de lo que no se ha hecho, y no solamente este gobierno, porque no podemos señalar, porque ese 4% no se dio en esta gestión, en este gobierno, sino que tenemos que trabajar todos unidos e involucrar a la sociedad dominicana e involucrarnos nosotros, no solamente con críticas como la primera dama, sino con acciones puntuales que mejoren la calidad educativa y que dejen de estarse tirando esa papa caliente, porque nadie la quiere sostener en las manos, porque el resultado de la educación dominicana es deprimente, lamentablemente. Bien. Históricamente se ha mencionado, se ha dicho, hay una discusión eterna que nunca se va a resolver, y es que ¿quién fue primero, el huevo o la gallina? Tuvo que ser la gallina por regla, porque el huevo, ¿quién lo puso? Bueno, tal vez lo puso Dios ahí para que comenzara la producción. Necesitaba calentarse. Tuvo que ser la gallina y la gallina puso el huevo. La cuestión es que siempre ha habido discusión con relación a esto. Y yo digo, aquí más o menos se da algo parecido en el sentido de que tanto ADP como el sistema educativo como tal, o sea, el Ministerio de Educación y todo lo que él representa, y la ADP, son dos instituciones que se necesitan mutuamente. Claro. Se contrapesan o deben contrapesarse, claro, mutuamente. Sí. Realmente la posición de la primera dama es una posición sumamente exagerada, porque no tiene fundamento de ningún tipo, no constituye tampoco una opinión sincera, no constituye un análisis profundo del tema, es simplemente una opinión superficial, sin base teórica, sin ninguna sustentación en la realidad, argumentativa, en los tampoco. hechos como tales, como están ocurriendo. Porque yo le voy a decir aquí una cosa. Cuando la ADP dice que faltan 5.000 aulas y que el gobierno nada más ha hecho 1.000, por ejemplo, es una falencia del Estado, no es una falencia, claro, de ADP. Claro. Ahí, y ellos mismos lo admitieron hace un tiempo, que realmente que este gobierno había construido 1.000 y pico de aulas, pero que faltaban las otras. Entonces, si tú no cumples con tu obligación, ¿cómo puede pretender la primera dama o cualquier ciudadano
en su sano juicio, equilibrado, pensador, con 2 dedos de frente o un poquito más, ¿cómo puede pensar que se puede hacer el trabajo en esas condiciones? Faltan aulas, eso no lo hace la ADP. Segundo, condiciones materiales para estudiar, para tener a los estudiantes en las aulas. Hay aulas en lugares del país que están en total deterioro, que no tienen agua, que no tienen sistema de baño para que los estudiantes puedan hacer sus necesidades. No hay condiciones. Hay escuelas que le faltan aulas y niños Exacto. que están recibiendo docencia debajo de un árbol o debajo de un aleo que se ha inventado el director por ser gerente dentro de la escuela. Entonces, en esas condiciones usted no puede pretender No. que la ADP, que es un gremio profesoral, se quede de brazos cruzados, no diga Jamás. nada. Entonces, eso por otro lado. Por otro lado, no hay profesores suficientes, incluso en temas específicos. Hay profesores que no tienen expertise en un tema y tienen que estar dando una materia a la cual no conocen para poder cubrir. Y eso se debe al hecho de que aquí se hizo un concurso, hay un banco de elegibles grandísimo y finalmente el gobierno no está nombrando a esos que se sometieron a las normas, a las reglas para poder accesar al sistema. En cambio está nombrando amiguitos, compañeritos del partido que no tienen ninguna condición. Y aunque tuvieran mejor condición, si no se sometieron al concurso, no pueden accesar al sistema porque no cumplieron las reglas. Si a eso vamos, si vamos a ser equilibrados en el término de entender el Estado como debe de entenderse. Entonces, un tema de formación profesoral, que en ese tema es quizás el único en el que ADP tiene que meterse porque se trata de sus miembros. Pero después ninguno de los otros le corresponde a ADP. Es a usted, señora primera dama, o no a usted, sino a su marido como presidente, que le corresponden esos temas que yo he mencionado. Entonces, no, usted no puede vivir en un estado de enfrentamiento permanente con gremios, con instituciones. Y si usted va a vivir, averigüe primero qué le toca a usted y qué le toca al gremio que usted va a atacar. Averigüe primero ese para que no haga el papelazo que acaba de hacer, lamentablemente. Lamentablemente. Trató de Pero tú sacar tienes que la castaña escuchar, del fuego tú ella. tienes que escuchar ya muchos comunicadores en la madrugada de hoy que decían qué buena exposición, y por eso es que este país no avanza. Porque tenemos, especialmente en las instituciones y en los medios de comunicación, un grupo de ineptos que por 3 pesos que le pasan, ¿verdad? Parece que no tuvieron la capacidad de desarrollarse por sí mismos y de trabajar, ¿verdad? Y ser buenos profesionales para no recurrir nunca al lambonismo, a hacer lacayos de un gobierno y están aplaudiendo como focas. Una cuestión que cuando usted la pasa por un filtro de lógica, no pasa, No señores. pasa. No aguanta el más mínimo análisis. Y eso que acaba de decir Mire. la señora primera dama. Mire, si hay un partido político que conoce la ADP, es el PRM-PRD. Y le voy a Así decir es. por qué. Porque el PRD, léase PRM, ha estado en la oposición más que cualquier partido, más que los tres partidos, el que más tiempo ha estado en la oposición, el PRD. Gobierno, sacando el gobierno de Bosch, que fue el último de ese periodo, o el único de ese periodo, el único, comenzando con la época más moderna, el gobierno de don Antonio Guzmán, el gobierno de Jorge Blanco y luego el gobierno de Hipólito. Estamos hablando de que en 25, 30 años han estado 3 veces en el poder. Sí. Entonces, ¿cuál es la cuestión? Han estado más tiempo en la oposición. ¿Y qué significa eso? Que han estado más cerca de la ADP que cualquier otro partido, porque la ADP siempre ha sido oposición. Y como decía Nayi, procuran tener un candidato o un presidente que sea contrario al partido de gobierno. Eso quiere decir que desde el punto de vista de la lógica ha estado más tiempo ligada a la ADP que cualquiera de los otros 2 partidos más grandes, igual que ellos. Amado, pero solamente hay que mirar los representantes del Ministerio de Educación. ¿De dónde vienen la mayoría? De ADP.
Claro. vienen de ADP en la actualidad. Entonces, ¿qué te quiere dejar dicho eso? Que este es un gobierno que conoce interiormente Claro. y profundamente lo que es la ADP. La ADP que tiene 56 años. Señores. Tiene la Asociación Dominicana de Y que Profesores. defienden lo que no le corresponde. Claro. Porque lo que debería estar haciendo la ADP es defendiendo los intereses de sus miembros. Sin embargo, que son los está asumiendo la pero ellos educación. asumen lo que deberían asumir las ATMAE. Pero ¿qué ha hecho, por ejemplo, este gobierno? No tengo datos de si lo hizo el gobierno pasado, que los que presiden las ATMAE y ese grupo de gente normalmente lo nombran con una botellita en el gobierno. ¿Para qué? Para tenerlo tranquilito Manipularlos. y manipularlo. Usted ve la vaina de la corrupción y Mire, de que la gente venda su dignidad y su ¿Tú honor sabes qué puede por pasar? 3 pesos. ¿Tú sabes qué podría pasar? Eso yo no lo dudo, conociendo este grupo que está dirigiendo este país. Podría pasar que se inventaran otra ADP, otra asociación. Podría ser. Ellos lo intentaron. Quizá por eso son esas declaraciones de la primera dama, porque a mí no me parece que esas fueran unas declaraciones que salieran de su boca sin haberla programado previamente. Ella es muy reaccionaria y creo que a veces emite... Reactiva, porque sí, reactiva. exacto. Gracias por... Ella es reactiva. Ella es reactiva y Sí. creo que fue algo que sí, que le salió espontáneamente, porque de lo contrario hubiera tenido Si quizá... le salió espontáneamente, Quizá mínimo le le hubiese- jalan los moños. Quizá hubiera tenido Anoche. un poco más de Sí, argumento. debió ser más diplomática. Pero bueno, el tema es lo siguiente, para concluir de mi parte. Miren, el tema educativo, junto con el tema de salud, son temas 1A en una sociedad. Este país no va a avanzar si no cuenta con unos ciudadanos formados. Da gusto usted ir a lugares como Costa Rica, usted ir a lugares como Panamá, usted ir a lugares como Colombia, a Perú. Esos países, ustedes hablan con la gente y usted se da cuenta que es un individuo con formación, aun cuando no tenga una profesión y aun cuando sea sea parte de la economía informal, sea un MIPYME, que ande arrastrando un carrito vendiendo cualquier chuchería. Usted se da cuenta, usted conversa con ellos y se da cuenta. Entonces, uno dice, cuando usted conversa con alguien así en la calle dominicana, usted se da cuenta que ahí no hay nada en esa cabeza, tabula rasa. Entonces, ¿cuál es mi preocupación? La importancia que tiene la educación. ¿Y cuáles son las dos instituciones que tienen que propender por ese desarrollo necesario y armónico de la educación dominicana? El Ministerio de Educación, que tiene la mayor responsabilidad, y la ADP como aglutinadora de los formadores. Entonces yo pienso que nosotros, en vez de un pleito innecesario, inusual, que no nos va a llevar a ningún sitio, lo que necesitamos es un encuentro y un diálogo sincero y profundo acerca del destino de la nación. Y ese destino está concentrado en gran parte en la educación. En vez de esa cháchara de la primera dama, Sí. que es le dicen la media porque nada más abre la boca para meter la pata. ¿Ustedes sabían Sí, eso? sí, que no. Y para que darle beso al caramba. presidente. Esto es ¿A un darle? país... Beso al ok. presidente este es en un país actos que merece públicos. Bueno, más está que bien, eso. son esposos. No, que pero eso para su casa. No, pero está Claro bien. que está sí. bien. El amor es Eso algo que no se puede eso es un esconder. show de mal gusto. No. No, pero el amor es algo Eso no que es necesario. Sigue besando, primera dama. Vaya, No, para eso allá, eso que hay lo que momento está. y Que todos espacio. son dos No, reaccionarios. no, lo Eso que pasa es que hay, ellos están eso ahí hay para momento gobernar, y no para estar haciendo espacio. show. Eso hay Mire, momento y show. espacios. Yo por ese Coño. lado no tengo problema. Ahora, Pues yo sí. Y yo también. Sí pienso que debe hacerse también, un no. diálogo nacional en la República Dominicana, pero con gente interesada en el cambio, no con gente que lo que quieran es andar de figureo, que lo que quieran Ni es con lo que buscar están cobrando prebendas botella tampoco. y beneficio. No eso, porque aquí hay un grupo de empresarios que se han apoderado del 4% de ADP, de la educación. Se han apoderado inventándose y dándole muchísimos Usos. ¿cómo decir? Por Productos, servicios y mercancía. Aquí hay gente, por ejemplo, Corripio vende hasta
hasta la media. Por cierto, que yo haciendo una revisión de los libros de mis hijas, ¿verdad? Acompañándole en su proceso de tareas y eso, encuentro que los libros, Ten cuidado si tú le haces la tarea. No, jamás. Ah, no, bueno. tú te No, crees. no, no, por si acaso. Es más fácil. libros Papá, incompletos, ya, señores. Ajá, ¿cómo? Libros ¿Cómo incompletos, así? ¿Cómo claro. así? Libros que faltan están hojas. incompletos, Pero que le faltan temas. Ah, ya. Pues, te le ponen dentro del currículum, hay un tema que hay que tratar y el libro no te lo trata. Ah. Entonces, Hay que comprar también faltas ortográficas, un desorden que nadie está supervisando. Y eso, atención, Raquel, eso sí es Esa es la razón función del por la que ministerio. nosotros tenemos que Déjame ese propender. libro, fulano, Óyeme. léame ese libro y estúdiamelo de Óyeme, arriba abajo. por eso es que tenemos que pero ven propender, acá. tenemos que propender por un diálogo sincero en este país, pero que se involucre la sociedad dominicana, no los que medran Amado. alrededor de la educación para hacerse de cuarto, Amado. no esos, los que piensan como yo, porque yo tengo un gran problema, una gran aprensión, y es que yo pienso, ¿y qué yo le voy a dejar a mis hijos, a mis nietos ya? ¿Qué yo le voy a dejar a mis nietos como país cuando yo me muera? Increíblemente uno siempre quiere dejar un legado a su familia, hijos, nietos. ¿Y qué le vamos a dejar? Una nación con una serie de estúpidos en la calle, Pero violenta, recuérdate que que matan a mientras... alguien por cualquier caballero. Pero mientras menos educación tiene la población, es más fácil de gobernar. Y mientras menos Que mientras organización- menos educación tiene la población, es más fácil de Por eso es gobernar. que yo abogo- Porque no piensa, no Oye, critica, Nagy, por no eso es que yo exige. digo, nosotros estamos comprando un dictador y ojalá que el maldito dictador llegue rápido a ver si esta vaina se arregla. Sí, lo que pasa con Pero eso es verdad. es que este gobierno, y obviamente están ahí aplicando el libro del Príncipe de Nicolás Maquiavelo, que Maquiavelo. lo deja clarito, está provocando una división a nivel social. Por ejemplo, Divide y vencerás. si en este grupo hay 5 personas, entonces te agarran y te nombran a 2. Yo voy a recalcar sobre eso porque es que me da pique. Agarran y nombran a Amado y nombran a Nayi. ¿Para qué? Para que Nayi y Amado, por un interés particular de estar recibiendo, esto es un ejemplo, ¿verdad? No que ellos están cobrando. Ya lo saben. Están, por ejemplo, ya están cobrando, van a defender sus intereses, su botellita que tienen por ahí o su publicidad. Entonces se apartan y dividen a este grupo que posiblemente estaba cohesionado. Eso es lo que está pasando aquí en este. Tú ves gente justificando. Yo voy a también tener que justificable. hacer un día de esto un comentario sobre Nicolás Bernardi de Maquiavelo. Nicolás Bernardo de Maquiavelo. Sí, porque yo siento como que lo tienen como lo peor del mundo. Y esa vaina no es verdad. No, pero es que él marcaba Es que, estrategia. sí. Por ejemplo, Pero era para el un hecho gobierno. de que... Lo que pasa que... Claro, Oye, no, para el poder. No, para el poder. espérate, Básicamente óyeme, él hablaba del poder. Oye. Maquiavelo era un hombre que tenía bienes materiales, pero no tenía líquido, no tenía efectivo. De hecho, para escribir se iba a un lugar donde había una chimenea, que era como una especie de bar, algo así, una cafetería, una vaina a escribir. ¿Tú ves? Y entonces, como no tenía bienes, pero no tenía líquido, a su amigo de Médicis, ¿cómo se llamaba? Apellido de Médicis, le quería hacer un regalo, y que era rey, y lo único que le podía regalar era su intelecto. ¿Y qué hizo? Escribió un libro de Escribió. cómo gobernar. Y en ese libro, él le enseñaba a su amigo, a los hombres, o se les Lorenzo gana... de Médicis, sí, Lorenzo a se los llamaba. hombres o se les gana con beneficio, comprándolo, o se les destruye. Entonces, Pero ustedes no hablan de Azorín. En vez de destruirlo, entonces lo que están haciendo Oye. es ganándoselo con beneficio, nombrando gente, poniéndole aquí, Ustedes no poniéndole un hablan de beneficio Azorín, aquí. que era peor. Ese sí escribió para manejar el poder de esa manera. Maquiavelo lo hizo de buena fe. Le entregó al magnífico Lorenzo, le entregó un libro, toma, para que gobiernes la nación. Yo soy de los que pienso que a este país hay que prenderle fuego por las 4 esquinas. No, yo no, No, llego yo a no. Sí, tanto. yo soy de los lo que que pienso quiero es un eso, dictador. para que se queme y lo refundemos, como dice Roberto Santos. Este país hay que refundarlo de nuevo, porque esa fundación que vino desde 1844 Pregúntale a mi hermano inició Roberto bajo la- Santos Hernández Sí, si hay posibilidad refundar esta de nación. refundar este país con lo que tenemos hoy día.
No. Hay que hacer una No. revolución obligada. Claro que no. O un dictador. ¿Por qué es lo que tú me estás diciendo? Un dictador. Pues tú estás hablando de una revolución y yo te estoy diciendo que este país hay que prenderle fuego por las cuatro Sí, esquinas. pero Eso es una revolución. No, Yo estoy hablando en eso no sentido es una figurado. revolución. Ahora, Es decir, si tú lo no vas a dices prenderle fuego en literalmente. Higüey y por aquí por Pedernal y Montecristi. No, estamos hablando de una revolución y eso puede ser una revolución educativa, puede ser una revolución en el pensamiento de la gente. Bueno, ahora sí estamos hablando. No, claro, porque estoy hablando Pero en sentido Tiene que ser, con figurado. esto que tiene que ser tenemos una ahora, revolución viejo, en la política de Estado. Con esto que tenemos ahora, viejo, no es No, posible no. hacer eso que tú dices. Sí, todo es No, posible. aquí Nada es hay- imposible, no, dice no, el aquí Quijote hay de la que- Mancha, nada es imposible. Porque mira qué es lo que pasa, amado, a propósito de que estamos aquí en este coloquio. A veces, cuando tú vas a hacer algo, lo primero que aparece es 5 gente que te dicen, no, eso no es posible. Eso no es posible. No, eso no es posible. Y hay cambios que se logran hacer. Tú lo que tienes que ser es persistente y disciplinado con eso. Por eso yo creo que nosotros tenemos que mantenernos firmes. ¿Tú sabes los beneficios que a uno estos politicuchos le ofrecen? ¿Tú sabes los beneficios que estos politicuchos, porque todo el que se acerca a ofrecerte algo, ¿verdad?, que está fuera Busca algo. del marco de la moral y de lo lógico, obviamente, y de lo legal también, obviamente es un politicucho. Pero uno tiene que mantenerse firme. ¿Para qué? Para poder mantener siempre la cabeza en alto. Eso es lo que le pasa a muchísima gente. Que cada vez que, por ejemplo, un alcalde dice, hagan esto, todos tienen que bajar la cabeza. ¿Por qué? Porque están comprometidos. Porque no tienen la capacidad de vivir con su propio talento, que es lo que nosotros estamos haciendo. Esto que ustedes están viendo aquí, este equipo que está viendo aquí, vive de su propio talento. No necesita que venga Franklin y lo nombren en un sitio. No necesita que venga Alex y lo nombren en un sitio. No necesitamos una botella ni que lo nombren en el gobierno, aunque tenemos el derecho y la preparación. Sí. Tenemos el derecho y la preparación para estar en cualquier puesto de cualquier tipo de gobierno, pero lamentablemente